Pues aquí estamos reunidos el maestro Juan Gabriel Vázquez, autor colombiano y el traductor coreano de su obra El ruido de las cosas al caer y la forma de las ruinas. Mi nombre es Kuo-jo, o mi nombre católico es José Ignacio. Es un honor tener una charla con el maestro Vázquez, tanto para los lectores colombianos como para los lectores coreanos. Hace un mes yo tuve la oportunidad de presentarme en la Feria Internacional de Bogotá, dando unas conferencias y haciendo unas entrevistas en televisiones, radios y periódicos colombianos. Me impresionó mucho por el entusiasmo de los colombianos. Hace muchos años, cuando era la llamada década de la violencia, yo hice la maestría de la literatura latinoamericana en el seminario Andrés Bello del Instituto Caro Cuervo y el doctorado en la Pontificia Universidad Javeriana. A comienzos del año 1987, yo vi una película en blanco y negro. En ella se presentaron solo los actores negros. El nombre del teatro me llama Teatro Jorge Eliezer Gaitán, ubicado en el centro de Bogotá. El compañero de estudio que me invitó a la película me explicó sobre Jorge Eliezer Gaitán. Más de 30 años después, tuve la gran oportunidad de traducir la obra magistral de Maestro Vázquez, La forma de las ruinas, y me encontré tan íntimamente, más que nunca, con la vida y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El proceso de la traducción me ha sido impresionante. En el budismo hay un concepto, la concatenación o la nidana. La nidana es la teoría de la causalidad. Esta habla de una infinita concatenación de carácter irreversible producida en el tiempo. En la vida de los seres humanos, todos los acontecimientos se encuentran íntimamente concatenados entre sí. De esta manera, pienso que mi vida es un ejemplo de esta concatenación íntima de acontecimientos, especialmente entre Colombia y Corea, y entre Colombia y yo. Maestro, quisiera hacer unas preguntas. Algunas son mías y algunas son de la editora encargada de la publicación de sus obras. Ella tiene un talento extraordinario. Aprendió español de manera autodidacta y es capaz de buscar hasta los errores minuciosos en mi traducción y de arreglar las frases tan bellamente. Primera pregunta es, usted vivió muchos años en las ciudades europeas, sobre todo en París y en Barcelona, y regresó a Colombia, su patria. Y en ambos mundos, respectivamente, escribió y publicó varias obras. La vida de estos lugares, países diferentes, influyó a sus obras de diferente manera. ¿Y cómo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cho. Para mí es un placer estar aquí hablando con usted y hablando frente a mis lectores, mis editores en Corea del Sur. Es una lástima no haber podido viajar físicamente. Fueron, les aseguro, solo razones de fuerza mayor las que me impiden estar con ustedes hoy como habría querido. Pero le agradezco mucho a la feria, a la ciudad, al país, a los lectores, la hospitalidad que les dan a mis libros. Bueno, esta pregunta va al corazón de lo que es mi vocación literaria. Yo salí de Colombia en el 96 hacia París con la idea de ser escritor, con la idea de aprender a leer y a escribir ficción. Y la razón por la que escogí París fue una razón supersticiosa relacionada con mitologías que llevamos los escritores latinoamericanos y en particular mi generación, que creció leyendo a los maestros del boom latinoamericano como si fueran nuestros clásicos, los fundadores en algún sentido de nuestra tradición. Y estos autores, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, tenían en común una circunstancia banal, y era el hecho de haber vivido en París
el hecho de haber pasado por París y haber convertido a París en una especie de lugar mítico, que es lo que sucede en una gran novela de Julio Cortázar que se llama Rayuela, y en algunas páginas de las memorias de Mario Vargas Llosa, la gran novela de Carlos Fuentes, Terra Nostra, empieza en París. De manera que eso iba persiguiendo yo, el mito parisino, ¿no? Octavio Paz decía, el poeta mexicano Octavio Paz, decía que si los papas se hacen en Roma, los premios Nobel de literatura se hacen en París. Y aunque yo no iba desde luego persiguiendo eso, sí quería y sí creía que París era un lugar especial para alguien obsesionado, como lo estaba yo, con la vocación literaria y con la idea de ser escritor un día. Llegué a París trayendo conmigo mi tradición colombiana, la tradición de García Márquez, la tradición de José Eustacio Rivera, que es el autor probablemente para mí de la primera gran novela colombiana del siglo XX. No sé usted qué piense, La Vorágine. Llegué a París con esa tradición colombiana, que era también latinoamericana, y en París y luego en Barcelona, esa tradición, digamos, una especie de caja de herramientas, ¿verdad?, que tiene el escritor, se fue enriqueciendo con otras herramientas, con la literatura francesa, y hoy Proust es muy importante para mí. Luego, al llegar a Barcelona, con el descubrimiento de autores españoles como Javier Marías, que es muy importante para mí. Y con todo eso, los descubrimientos que iba haciendo, fui llenando la caja de herramientas para poder escribir mis novelas, para poder dar forma a mis preocupaciones, a mis obsesiones, a mis demonios, que cada vez más iba yo confirmando que tenían que ver con el pasado colombiano, la historia colombiana, nuestro pasado tan extraño. Eso era lo que yo quería contar. Y en estos países y en estas estancias, lejos de mi país, aprendí a contarla, efectivamente. Entonces, siempre valoro mucho esa doble tradición, ¿verdad? Mi literatura colombiana y latinoamericana y la literatura francesa, española, mi literatura, mi familia de escritores en lengua inglesa, que también es muy importante para mí. Con todas esas mezclas, con todas esas contaminaciones, podríamos decir, escribe un escritor su obra, y eso fue lo que yo traté de hacer. Entonces, pues a usted le interesa mucho cómo se retiró pues ahora, mucho la historia, sobre todo la trágica historia contemporánea de Colombia, ¿cierto? Y la transformación de sus obras. La forma de las ruinas es la novela ejemplar respecto a este caso. Esta búsqueda de la verdad oculta, o esta transformación poética, entre comillas, de la historia real y sus personajes centrales a la literatura, ¿qué sentido y qué objetivo tiene para usted? La Bueno, yo transformación de creo, la historia, ¿sí? sí, es verdad. Yo creo que la comprensión del pasado, el pasado es un lugar muy misterioso. Partamos de esa base. El pasado es misterioso porque tiene una cualidad muy extraña, y es que solo lo podemos conocer a través de historias. Solo contando cuentos, contando historias, contando relatos, podemos entrar en ese territorio que llamamos pasado. Y esto significa que hay muchas maneras distintas de contar el pasado, y nos otorgan, nos permiten cosas distintas. Un buen libro de historia puede explorar cualquier episodio. Vamos a poner las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX. Un libro de historia explora un aspecto de esas guerras, pero nuestra comprensión de esas guerras es incompleta si no leemos Guerra y Paz de Tolstoy, si no leemos las novelas. Es decir, la novela tiene una manera de explorar el pasado que es única e imprescindible, y sin la cual la comprensión del pasado queda incompleta.
porque para entender el pasado no solo debemos entender lo que pasó, sino debemos entender también cómo se sintió, el lado emocional, digamos, el lado psicológico, el lado moral de la vida en un momento pasado, solo es accesible a través de la ficción. La historia, el periodismo nos cuentan el lado visible del pasado, la novela nos cuenta los lados invisibles. Y son absolutamente necesarios estos lados para nuestra comprensión de lo que fue ese momento. Sí, señor. Yo he sentido en mis novelas que para los colombianos el pasado con frecuencia es un lugar lleno de secretos, lleno de misterios, lleno de mentiras a veces, porque en toda América Latina la relación de nuestros países con la historia ha sido una relación conflictiva de gobiernos que tratan de imponer una versión de la historia, hay una lucha de versiones, ¿no? Para negociar entre todos lo que es nuestra historia. Y en esa lucha, la literatura con mucha frecuencia, pienso nuevamente en novelas como las de Vargas Llosa o García Márquez o Carlos Fuentes, la literatura ha sido uno de esos lugares donde recordamos cosas que se han olvidado o donde decimos verdades que contradicen las verdades oficiales, ¿no?, de la historia. Y mis novelas y La forma de las ruinas en particular se han escrito sobre esa premisa. En el pasado de un país como el mío hay secretos, hay misterios, hay zonas oscuras, hay cosas que no se pueden revelar, hay cosas que no conocemos, y la literatura es una manera de investigarlas. Y por eso mis novelas toman con mucha frecuencia la forma de una investigación. Sí, señor. Estoy de acuerdo perfectamente con usted. Pues en la historia oficial hay muchos huecos, ¿cierto? Entonces la literatura puede llenar estos huecos, ¿cierto?, para que sea la historia completa, ¿cierto? Así es. Sí. Así es, exactamente. Sí, pues personalmente yo traduje también El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, y Sí. pues esta obra también se va a estrenar en la Feria Internacional de Seúl. Y también yo traduje La vorágine de José Eustacio Rivera, también estará Claro. presente en la feria. Y por medio de pues esta traducción de estas novelas, pues inclusive La forma de las ruinas y otras novelas que traduje, pues dicen lo que ha dicho usted, acaba de decir usted, ¿cierto? Y aprendo estas cosas casi perfectamente y estoy de acuerdo. Dígame una cosa, señor Chot. ¿Qué opina usted de esto que acabo de decir? Que La vorágine es probablemente la primera gran novela del siglo XX colombiano, y de todas maneras es una novela que abre nuestra exploración de uno de los grandes temas colombianos, que es la violencia. Sí, señor. Pues, pues en cuanto a esto yo voy a decir en la conferencia, ¿cierto? Porque en la Feria Internacional de Seúl pues tenemos una conferencia, está organizado una conferencia, ¿cierto?, que me participo allá. Pues yo voy a decir allí, ¿cierto?, la violencia. El problema de la violencia es un tema muy grande para mí. Pues en su novela La forma de la ruina y el ruido de las cosas al caer también se nota, ¿cierto? Usted, ¿cómo pues, se enfoca en resolver este problema de la violencia, ¿cierto? Sí. Y la otra pregunta es que, por falta de tiempo, yo voy a avanzar las preguntas. En cuanto a la teoría de conspiración, la conexión con la muerte de Kennedy es el punto más discutible en la forma de las ruinas, ¿cierto? Un crítico dice que es innecesaria para la trama. El lector tendrá que decidir si está allí para fiar icónicamente y dar profundidad al discurso sobre las posibilidades alternativas de la verdad, o bien si es utilizada como el cebo para el lector alejado de la historia de Colombia. Yo no sé si usted conoce esta crítica o no, pero ¿qué opina sobre este punto? Sí, me parece que es perfectamente
legítima esa discusión. Desde luego, es muy posible que no sea necesaria para la trama, pero sí es necesaria para la creación de sentido. Esta novela es distinta de otras novelas mías. Estoy seguro que usted está de acuerdo. Esta novela, La forma de las ruinas, es distinta del ruido de las cosas al caer en muchos sentidos, pero hay uno en particular que me interesa señalar. En esta novela, el significado, los temas que la novela explora, se van construyendo de una manera distinta. No se van construyendo como en el ruido de las cosas al caer, con una sola trama lineal, Sí. Sino que se construye poniendo frente al lector muchas historias distintas que entre todas generan una reflexión sobre los temas que a la novela le interesan. En el centro de la novela, por ejemplo, en el centro de La forma de las ruinas, hay una escena que ocurre en un hospital en donde el narrador, que se llama Juan Gabriel Vázquez, como yo, es una gran coincidencia, el narrador conoce a una mujer que está enferma y que está muriendo. Sí. Esa mujer no aparece nunca antes y nunca aparece después de esa escena. Entonces, ¿por qué esa escena? ¿Para qué sirve? Si un personaje no vuelve a aparecer nunca. Eso viola todas las reglas clásicas de la construcción de novelas. Si uno mete un personaje, tiene que aparecer después para desarrollarlo, para cerrarlo. Bien, esta novela no está construida así. Esa escena cumple un propósito que es reflexionar sobre ciertas cosas, la muerte, los azares de la muerte, para que el lector en su mente vaya generando ciertas reflexiones sobre los temas que a la novela le interesan. Y así se va construyendo el significado de la novela, mediante pequeñas historias que van generando sentido, generando significado, y al final lo que yo espero que pase es que haya una gran reflexión, que la novela produzca una gran reflexión múltiple, multiforme, sobre los temas de la novela. La muerte, la violencia política, la conspiración, los secretos de la historia, las mentiras de la historia, como en el caso Kennedy. Y esa es la razón de que, de que yo haya incluido esas pequeñas reflexiones, porque en el caso Kennedy pasa lo mismo que en el caso de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. Se conoce quién fue el asesino material, quién disparó, pero desconfiamos de la versión oficial que lo ha condenado como el único responsable. Sabemos, los norteamericanos y los colombianos, sabemos que detrás de ese asesino hay otras figuras, otras fuerzas que mueven los mecanismos de la violencia de nuestros países para el asesinato. Los lectores decidirán si es una coincidencia, por ejemplo, que el asesino de Gaitán haya sido asesinado inmediatamente, igual que el asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, haya sido asesinado inmediatamente. Lo que esa reflexión quiere pedirle al lector es que encuentre puntos en común y que piense en las conspiraciones, los asesinatos políticos como una de los rasgos de nuestras sociedades más extraños, más lamentables, y además que con mayor profundidad marcan nuestras historias. Desde siempre, desde que Brutus y otros mataron a Julio César, la conspiración ha formado parte de nuestras sociedades. Y esta novela invita a los lectores a que piensen en eso. Ah, bueno, muy bien. Un análisis muy bueno. Bueno, y entonces pues, su explicación tiene relación con el título de la novela, ¿cierto? También, La forma de la ruina, ¿cierto? Pues es el título del capítulo 9 de la misma novela. Y explíquenos, por favor, sobre este título, o por qué optó por este título. Sí.
Hay una escena de la obra Julio César de Shakespeare en la que después del asesinato de Julio César, acuchilladas, ¿no?, por parte de otros conspiradores, de los conspiradores entre los cuales estaba Brutus, en la obra de Shakespeare está el cuerpo caído de César, ya muerto, y su único amigo o su amigo más leal, que era Antonio, lo tiene en sus brazos y le dice, voy a equivocarme en el recuerdo de las palabras, pero le dice más o menos, tú eres las ruinas del hombre más noble, Sí, 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 señor. ¿no?, que jamás vivió en los años o alguna cosa así, no lo recuerdo bien. Eres las ruinas del hombre más noble, le decía Antonio al cuerpo muerto de Julio César. Eso fue una escena y un verso que me vino a mí a la memoria durante la escritura de la novela, porque en algún sentido lo mismo me había ocurrido a mí. El origen de esta novela fue el momento en que un médico colombiano, un médico bogotano, que en la novela se llama Benavides, en la realidad tiene otro nombre, pero este médico me invitó a su casa y me dijo, yo puedo mostrarte algo, yo quiero mostrarte algo que nadie más te puede mostrar. Y lo que me mostró y lo que me puso en las manos fueron dos restos humanos, una vértebra de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal asesinado en el 48, y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe, que fue un senador liberal asesinado en 1914. Los lectores coreanos probablemente conocen a Rafael Uribe Uribe, aunque no sepan que lo conocen, porque, como usted sabe, Rafael Uribe Uribe es el modelo que García Márquez utilizó para el personaje de Aureliano Buendía en 100 años de soledad. Bien, tener estos restos humanos en mis manos, una parte del cráneo de Uribe Uribe, una vértebra de Gaitán, a mí me causó una impresión profunda. Evidentemente, en ese momento empecé a pensar en una novela, pero lo importante es que sentí que el verso de Julio César de alguna manera describía lo que a mí me había pasado. Yo tenía en las manos las ruinas de dos hombres nobles, las ruinas de dos hombres que habrían podido cambiar el destino de Colombia, que desde luego lo querían cambiar de diversas maneras. Y la idea del título de la novela sale de ahí, del hecho de tener esos huesos en mis manos que eran ruinas humanas, como dice Shakespeare, y de tratar mediante la ficción, mediante las historias que nos contamos, de darles forma a esas ruinas, de encontrar el lugar y el espacio que ocupan estos muertos en nuestra historia y de explorar la relación que tenemos los colombianos con esos dos momentos de violencia política. ¿Qué implica para nosotros que eso haya sucedido? ¿Qué implica para nosotros que no se haya contado nunca la verdad? ¿Qué implica para nosotros vivir con misterios y con secretos como estos en nuestra historia? ¿Esto nos pesa? ¿Nos moldea nuestro destino presente? ¿Son demonios y fantasmas de la historia con los cuales nos queda difícil vivir? ¿O los hemos olvidado por completo? No sabemos, no nos interesan, ¿no? Forman parte de un pasado escondido. Estas preguntas están detrás de la novela y yo lo que quería era tomar estas ruinas humanas y buscar la forma que tienen, en el sentido de el lugar y el espacio que ocupan en nuestro imaginario colombiano. Muy bien. Y pues otra pregunta es que, como acabas de decir, pues sobre este punto, y pues La forma de las ruinas es una novela autobiográfica, ¿cierto? O sea, es narrada en primera persona por un narrador que se identifica con el autor, usted mismo, ¿cierto? Y Sí. en la novela está intercalada la historia privada de su familia, inclusive la de sus hijas gemelas, ¿no? Pues la editora también, a ella le interesa también, y ella quería preguntar, ¿cierto?, a usted por medio de mi interpretación. ¿Por qué sería? ¿Tiene alguna razón especial? Bueno, la razón
La primera gran pregunta que responde un novelista cuando comienza a escribir es ¿quién cuenta la historia? Y esto define todo. El narrador puede ser en tercera persona, como en García Márquez o en Vargas Llosa con mucha frecuencia, o en Tolstoy, o puede ser en primera persona. Y si es en primera persona, puede ser un narrador que inventamos, un narrador ficticio. Yo opté por esta opción, que no es tan novedosa como parece, de el narrador que identificamos con el autor. Efectivamente, mi narrador se llama Juan Gabriel Vázquez, ha publicado los libros que yo he publicado, ha vivido en los sitios donde yo he vivido y al mismo tiempo, tuvo en el año 2005 dos hijas gemelas, cuyo nacimiento fue difícil, complicado, peligroso, y nos sometió a mí y a mi esposa a días de mucha preocupación y de mucha tensión. Lo que yo hice fue utilizar esas anécdotas, esos momentos, esas vivencias, para construir sobre ellas una ficción. Esto tiene ahora, desde hace unos 40 años, tiene ahora una palabra que inventaron los críticos franceses, creo, que es autoficción. Hacer ficción sobre uno mismo. Eso es un concepto crítico más o menos reciente, ¿no? Tiene unos 40 años, creo yo, pero en realidad no es nada nuevo. Esto es exactamente lo que hacía Dante en la Divina Comedia. En la Divina Comedia, Dante pone en escena a un narrador que se llama Dante y que baja al infierno y luego pasa por el purgatorio y luego sube al paraíso. Ninguna de estas cosas, algo que Dante haya hecho realmente, por supuesto. De manera que hace muchísimos siglos ya él estaba haciendo autoficción. Bien, ¿por qué escogí yo este procedimiento? Primero, porque la historia que conté antes, la historia de los huesos, la historia de alguien que me invita a su casa y me pone en las manos una parte del cráneo de Uribe Uribe y una vértebra de Jorge Eliezer Gaitán, esto era tan inverosímil, tan difícil de creer para un lector, que yo pensé que inventar un narrador sería darle al lector todavía más razones para no creer en lo que le estoy contando. En cambio, ponerme a mí como narrador, con mis coordenadas vitales, de alguna manera contribuiría para que el lector creyera en la verdad de lo que le estoy contando. Sobre ese punto en particular, sobre el asunto de los huesos, que es el centro de la novela. Entonces, por eso quería yo... fue una estrategia, es lo que quiero decir, una estrategia para lograr una comunicación con el lector que fuera mejor, para que el lector, como dice un poeta inglés, suspendiera la incredulidad, ¿no? Que es lo que queremos todos los novelistas y todos los cuentistas. Los escritores de ficción queremos que los lectores suspendan la incredulidad cuando nos leen y olviden que lo que estamos contando es mentira, es ficción, y crean que eso está sucediendo. El uso de mi vida como base para construir la ficción novelesca responde un poco a eso. Y también quería yo simplemente tomar cierta responsabilidad por lo que estoy contando. Ponerme en el centro de la novela era también decir, no me quiero esconder, no quiero esconderme detrás de un narrador ficticio, no quiero esconderme detrás de unas estrategias ficticias. Estas historias me tocan personalmente, forman parte de la historia de mi familia, como lo sabrán los lectores de la novela, y entonces por eso quiero ponerme en primera línea, ¿no? Presentarme sin máscaras o casi sin máscaras, porque cualquier relato es una máscara de todas maneras. Pero esas son las respuestas que tiene esta pregunta. Sí, señor. Entonces, en cuanto a este tema, pues continuamos. Pues el novelista famoso Rafael Humberto Moreno Durán también se presenta como personaje, ¿cierto? Sí. ¿Eso tiene alguna relación, pues,
con él en la vida real. Y pues también Carlos Carvalho también se presenta, ¿cierto? Pues alguien dice que es el alter ego del autor, ¿sí? Carvalho también es conocido en la vida real o es un personaje puramente imaginario, pues eso es lo que quiero preguntar. Carlos Carvalho es probablemente el único personaje ficticio de la novela. Ah, sí. Sí, 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 Oh. es completamente inventado. Es mi vehículo para contar la historia que quería contar. Y ese personaje ficticio está construido sobre mi vida real, sobre mis vivencias reales, sobre otros personajes reales, como el doctor Benavides, que en la vida real, como decía antes, tiene otro nombre, está ligeramente modificado por la ficción, pero es un personaje basado en la realidad. Y desde luego que R.H. Moreno Durán, que es un escritor colombiano muy importante de los años 70 a 90, también es un personaje real. Mi relación con él es la que se describe en el libro. Esa parte del libro es precisa y es autobiográfica también. Nos conocimos a mediados de los años 90, cuando yo comenzaba a darme cuenta de que lo que yo quería hacer con mi vida era ser escritor. Y él era un escritor importante en Colombia, que tuve el privilegio de conocer en esa época. Al final de su vida nos habíamos vuelto amigos. Yo siempre he admirado mucho muchos de sus libros, y en particular dos. No sé si alguno de ellos vaya a estar disponible o esté disponible en coreano, pero una novela que se llama Mambrú debería estarlo, porque Mambrú es una novela bellísima, además, que ocurre durante la Guerra de Corea. El escenario es el batallón colombiano que fue a luchar en la Guerra de Corea entre el año 50 y el año 53. Esa es una gran novela y a mí me encantaría que estuviera disponible para los lectores coreanos. No, está ya traducida en coreano, ¿cierto? De la misma compañía editorial. Ah, bueno, muy bien, eso Sí, me claro alegra. que sí, claro que sí, sí. Eso me alegra. Y pues usted refirió sobre la influencia o sobre la importancia de la influencia de Gabriel García Márquez, ¿cierto? A los lectores coreanos les gustan mucho las obras de García Márquez y casi todas las obras de él están traducidas al coreano. Inclusive Vivir para contarla, su autobiografía y la aventura de Miguel Litín clandestino en Chile, que relata la visita clandestina del director de cine chileno Miguel Litin en 1985, pues están traducidas, ¿cierto? Y en sus novelas, tanto en El ruido de las cosas al caer y La forma de las ruinas, se nota también la influencia de García Márquez, ¿cierto? ¿Y qué opinas usted sobre este punto? Bueno, yo creo que García Márquez es probablemente el escritor en lengua española más influyente después de Cervantes, probablemente. Eso lo podemos ver en la cantidad de escritores de de todos los continentes que han confesado que la lectura de García Márquez ha sido definitiva para ellos. Hay, los hay en China, como Mo Yan, o en África, ¿no? Como Ben Okri, o Peter Carey en Australia, o Patrick Chamoiseau en el Caribe francés. Cien años de soledad es probablemente uno de los libros más influyentes, Salman Rushdie en India, más influyentes del siglo XX. Para un colombiano de mi generación, eso no era necesariamente positivo, y hay muchos escritores que se han relacionado con la figura de García Márquez en términos muy negativos, sintiendo que es una sombra, que es un peso con el que hay que cargar, ¿no? Yo no lo siento así. Para mí siempre ha sido más bien un privilegio escribir en una lengua que ya ha producido Cien años de soledad y El otoño del patriarca
y Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera. La caja de herramientas del novelista, a la que me refería al principio de esta conversación, también se construye con eso, con las novelas de nuestra lengua y de nuestra tradición. Y yo tengo el gran privilegio, como novelista, de que en mi caja de herramientas ya hay los descubrimientos que hizo García Márquez cuando escribió esas maravillas. Él no tuvo tanta suerte. Cuando García Márquez escribió sus novelas, no había una figura en la ficción en prosa de Colombia tan potente y tan enriquecedora. Había algunas novelas aisladas que eran importantes, pero García Márquez abrió las puertas y las ventanas de la literatura colombiana para dejar que entrara la influencia de la gran novela contemporánea de ese momento, de William Faulkner y de Ernest Hemingway y de Albert Camus y de Kafka, ¿no? Y con todas esas novelas modernas, contemporáneas, que enriquecieron su obra, nos dejó una imaginación y unas herramientas literarias mejores y más ricas a los que vinimos después. Y eso para mí es un provecho. Nunca he sentido la amenaza de García Márquez porque nuestro imaginario es profundamente distinto. Las cosas que queremos contar, las obsesiones que nos agobian son completamente distintas. Él es un escritor nacido a principios de siglo en un pueblo pequeño de 5.000 habitantes o 10.000, que es Aracataca, y yo soy un escritor nacido más bien a finales de siglo, en una ciudad de 8 millones de habitantes, en la mitad de las montañas, que es Bogotá. De manera que nuestros mundos son completamente distintos y las herramientas que utilizamos para contarlos tienen que ser por fuerza distintas. Lo que pasa es que para mí es una riqueza que estén las novelas de García Márquez en mi tradición, porque me enseñan cosas, me enseñan a hacer cosas y hacerlas de mejor manera, y han enriquecido mi relación con el pasado y el presente de mi propio país de maneras innegables. Pues siendo el traductor de Cien años de soledad, Vivir para contarla, la crónica de una muerte anunciada, pues así, pues yo pues entiendo pues, la diferencia que existe entre usted y García Márquez, ¿cierto? Y pues usted acabó de... ¿Cuándo tradujo usted 100 años de soledad? 2000. Fantástico. El año 2000. Sí. Sí, ¿Fue terriblemente difícil? Claro Simplemente que sí, difícil. pero misteriosamente no me fue tan difícil porque no sé, no puedo explicar pues tan concretamente porque no me fue tan difícil como se imaginaba. No sé, no sé. Pues, Sí. pues a veces pienso que en la vida anterior pues éramos como hermanos o algo, amigos Sí. íntimos, no sé. Sí. O sea, todo el mundo opina que leer Cien años de soledad y traducirla es un trabajo penoso, pero para mí no tanto. Pues traduciendo aprendí muchas cosas, descubrí el mundo pues que no imaginaba, ¿cierto? Eso fue lo que me pasó, pues que me hizo sentir como no fue tan difícil, ¿cierto? Algo así. Sí. No sé, no puedo Sí. explicarlo tan concretamente. Usted refirió sobre la guerra de Corea, ¿cierto? Y en su novela La forma de la ruina también refirió algunas partes, ¿cierto? O, por ejemplo, en la página 527, pensar que papá era un héroe de la guerra de Corea, que se había ido con con el batallón Colombia y había muerto en la batalla del Monte Calvo, por ejemplo, así, ¿cierto? Por supuesto, Colombia es el único país latinoamericano que apoyó a Corea del Sur enviando las tropas en la guerra coreana. Y algunos autores colombianos también, pues tales como Gabriel García Márquez y Moreno Durán, por medio de su novela Mambrú, pues también han tratado de este tema, ¿cierto? A usted también le interesa, ¿cierto? Sí. Y sí, cuando empezó a poner pues, estas frases como estos episodios, algo, pues ¿usted pensó de alguna manera en los posibles lectores coreanos o no? Bueno,
No directamente. Tengo que añadir a la lista que usted daba a Andrés Felipe Solano, que escribió una novela Sí. hace unos años, cuyo personaje es un veterano colombiano de la Guerra de Corea. Él también está en esa lista de escritores que nos hemos interesado en ese episodio tan extraño de nuestra historia. No, no estaba pensando yo en los lectores coreanos directamente. Mi, mi proyecto de escribir sobre la Guerra de Corea se remonta al año 2010, Ujú. cuando supe que un pariente, un tío de mi esposa, para ser precisos, había estado en la Guerra de Corea. Fue Oh. un veterano de la Guerra de Corea, muy joven. Llegó a la guerra cuando tenía 18 años apenas, y volvió, pues, lleno de historias. Tiene una cantidad de historias um, tremendamente interesantes sobre ese episodio. En ese momento, en esa conversación del año 2010, yo empecé a planear una novela sobre ese episodio y todavía sigo tratando de descubrir cómo se escribe, ¿no? Cómo se escribe esta novela, quiénes son sus personajes, qué es lo que trato de contar, pero desde luego es un episodio que reúne todo lo que siempre me ha interesado como novelista, la relación entre las fuerzas de la historia y la política y nuestras vidas privadas, la, la manera como esas fuerzas son a veces extrañas si no las controlamos, ¿no? A un colombiano, a un joven colombiano del año 1950, un campesino probablemente, que en algunos casos pues nunca había salido de su pueblo o de su provincia, de repente viajar al otro lado del mundo para combatir al lado, en un país del que nunca había oído hablar, ¿no? Al lado de personas cuya lengua no entendía y combatiendo contra otras personas cuya lengua no entendía. Todo eso, desde un punto de vista humano, es extraordinariamente rico, ¿no? Y está lleno de historias, lleno de paradojas, lleno de contradicciones, lleno de esos, de la exploración de esos mecanismos que a mí siempre me han gustado, por los cuales la historia, la política mueven nuestras vidas íntimas y las trastornan. Y bueno, es muy posible que ese sea mi siguiente proyecto, mi siguiente Ah, sí. novela. Mm. Eh, Ahora estoy tan frustrado por no poder estar en Corea con ustedes, que tal vez escriba esta novela solo para poder ir a Corea. Así que veremos si se da. Ese es uno de los temas que usted tiene, que le atrae la atención, ¿cierto? Aparte de la guerra de Corea o algo así, usted tiene otro plan de escribir con otro tema diferente que la historia o algo así. Bueno, lo que me pasa a mí es que mis novelas o mis proyectos tardan mucho tiempo en convertirse en libros. Es decir, El ruido de las cosas al caer fue una idea o nació de algo que encontré, algo que me ocurrió a mí en el año 1998. Yo solo empecé a escribir la novela en el año 2008, 10 años después. La forma de las ruinas sale de unas situaciones que me ocurrieron en el año 2005, el año del nacimiento de mis hijas, justamente, pero yo solo empecé a escribir esa novela en el año 2013, más o menos, 8 años después. De manera que así me pasa siempre. Con todos mis libros hay un proceso de maduración, digamos, de los temas y de las historias que es muy, muy largo. En este momento el tema de la guerra de Corea me ha acompañado durante 12 años y todavía no logro sentarme a escribir este libro. Espero no demorarme 12 años más. Ojalá que la termine lo más pronto posible para que usted vaya a Corea, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Y entonces yo voy a hacer una pregunta un poco más ligera, ¿cierto? Entonces, ¿le interesa la historia, la cultura, la sociedad, la literatura
la gastronomía, etcétera, de Corea, hasta a la actual corriente cultural de Hallyu o la coreana. ¿Le interesa Sí, algo sobre la cultura, sobre la historia? bueno, es un Aparte mundo, de la historia, cultura en sí. claro, es un mundo por descubrir para mí. Yo conozco el lado colombiano de nuestra relación con Corea, que es la relación de esos 3 años de guerra extrañísimos. Em, pero el otro lado tengo que descubrirlo todavía. Y es algo que pensaba hacer lo más pronto posible, pero que no he hecho todavía. Y bueno, espero tenerlo a usted como guía del mundo coreano. Sí, señor. Y pues usted pues se presentó con el ruido de las cosas al caer, ¿cierto? En Corea, los lectores de Corea. Y pues la forma de las ruinas también se va a estrenar en la Feria Internacional de Seúl. Y al recibir la noticia de la tradición coreana de sus novelas, ¿qué impresión tuvo? Bueno, el libro, El ruido de las cosas al caer está aquí en mi biblioteca, allá está, lo estoy viendo. Y me da mucho orgullo que ese libro em, esté en coreano, que lo lean los lectores coreanos, porque creo que da una versión más rica, más compleja, más ambigua de un aspecto de la vida de mi país que es conocido en el mundo entero, pero que con frecuencia se simplifica, se banaliza, se trata con frivolidad, que es el tema del narcotráfico. Las series audiovisuales con frecuencia lo han banalizado, lo han convertido en algo mucho más simple um, y más maniqueo de lo que es en realidad, y no han contado tanto, creo yo, en los efectos invisibles, los efectos ocultos que tuvo uh, el negocio de las drogas en las vidas privadas de la gente que no estaba en él, la gente que no formaba parte de esos negocios o de esa guerra. Eso es lo que yo he tratado de contar en ese libro, en El ruido de las cosas al caer, una versión más rica, más matizada de asuntos que todo el mundo conoce en su versión más simple, por decirlo así. De manera que me da mucho gusto que esté allá. La forma de las ruinas es para mí una novela extrañísima, porque es una novela muy colombiana sobre 2 asesinatos políticos colombianos, y sin embargo ha sido leída en muchísimos países como si fuera local, como si las historias fueran locales. Y me he dado cuenta de que todos los países tienen, de una manera o de otra, una relación con lo que la novela quiere contar. Una relación con los misterios del pasado, con las conspiraciones, con las mentiras que cuenta la historia. Esto es algo de lo que no escapa ninguna civilización, ninguna cultura, ningún país. De manera que el hecho de que esta novela tan colombiana pueda viajar, pueda hablarles a personas, a lectores de culturas distintas, separados, como digo, no solo por la lengua, sino por la cultura, como estamos separados colombianos y coreanos, pues esto a mí me maravilla y me encanta porque demuestra lo que siempre he pensado, que es que la ficción nos comunica, porque la ficción habla de lo que tenemos en común como seres humanos. ¿No? La ficción en ese sentido rompe fronteras, eh, hace que nos pongamos en contacto, que pensemos en las mismas cosas, que sintamos las mismas cosas, personas de culturas profundamente diferentes. Y eso es una de las grandes riquezas de la ficción. Por eso lo que usted me está contando, el éxito que tienen los libros de García Márquez en Corea, no me sorprende porque lo tienen en todo el mundo, pero me llena de satisfacción, porque las historias de un pequeño rincón del Caribe colombiano que sean leídas y entendidas por los lectores de Seúl, por ejemplo, es para mí una gran sorpresa siempre, ¿no? Y una maravilla.
Pues, yo no sé, usted pues, se supo o no, pues el ruido de las cosas al caer recibió un gran aplauso de los lectores coreanos, ¿no? Inclusive algunos novelistas y críticos famosos también. Pues un crítico famoso, yo recuerdo, ¿cierto? Yo conozco, y una autora muy famosa también, pues publicaron las reseñas críticas en los diarios importantes, ¿cierto? Qué Y bueno, la forma me de las alegro. heroínas, pues gustó tanto a mí como a la editora encargada, y estamos seguros de que a los lectores coreanos se les gustaría mucho. Y pues antes de cerrar nuestra charla, nuestra conversación tan significativa, ¿usted piensa en otra obra suya que quiere presentar a Corea por medio de la traducción? ¿Y qué novela suya quiere recomendar a los lectores coreanos? Pues usted pues, ha sido como traductor también, y usted dijo que la traducción es la forma más perfecta de lectura y puede muy bien ser la mejor escuela de escritura, ¿cierto? Entonces, si usted pues, me recomienda una obra suya para que yo traduzca, yo voy a sí, traducirlo con mucho gusto. ¿Y Y qué con obra mucho gusto se suya la, les va a recomendar? sí, claro, con mucho gusto se la recomendaré. Es mi novela más reciente. Se llama Volver la vista atrás De y es un 2000, libro, de 2020. Acabo de sí, publicarlo. sí, y es una novela extraña en mi carrera porque cuenta la historia real de un amigo. Ese amigo se llama Sergio Cabrera y es un director de cine muy importante en Colombia, autor de algunas películas de los años 90 que marcaron nuestra vida de espectadores en Colombia. Pero la novela no habla de esto, la novela habla de su juventud y de la vida de su padre. Su padre fue un exiliado español de la Guerra Civil Española que llegó a Latinoamérica, exiliado, como digo. Llegó a Colombia con 20 años, se enamoró de una colombiana, se casó con ella, tuvieron 2 hijos, y durante los años 50 se fue acercando lentamente a las ideas comunistas, hasta que bajo la influencia de la Revolución Cubana, en el año 59, se hizo un comunista militante, ¿no? de mucho activismo, y en ese momento recibió una invitación para dar clases de español en Beijing, en la China de Mao. De manera que en el año 63, muy poco antes del gran estallido de la Revolución Cultural, eh, mi amigo llegó con 13 años a la China de Mao, se hizo un maoísta radical, fue guardia rojo, y luego volvió a Colombia para unirse a la guerrilla maoísta de ese momento, en el año 69. Todo esto es estrictamente cierto. Yo no invento nada en esta novela. Lo que hice en la novela fue reinterpretar los hechos que me contaba mi amigo y su hermana y otros testigos para construir un relato con ellos. Es una novela política, una novela familiar, una novela íntima. Es una novela de aventuras en algún sentido. Es una novela sobre el fanatismo, sobre las ideas políticas que nos moldean y que nos trastornan las vidas. Son todas cosas que me han interesado siempre mucho y que he explorado en otras novelas de maneras indirectas. Y ese es mi último libro, que me tiene muy satisfecho, ¿no? Aunque lo diga yo, estoy muy contento con el resultado. Y me encantaría que usted lo pudiera traducir. Ojalá. Pues escuchando sus comentarios, ¿cierto? Me atrae mucha atención y pues es que quiero que conozca a su obra recién publicada a los lectores coreanos por medio de mis manos, ¿cierto? Sí, Y antes de cerrar nuestra charla, pues yo quiero pedirle unas palabras, ¿cierto? El lema de la Feria Internacional del Libro de Bogotá es vuelva para que vuelva, ¿cierto? Vuelva para que vuelva. Y en la bolsa de la tela que nos regalaron, la organización de Filbo, están impresos de 2 lemas también. Vivir para leer, leer para vivir, ¿cierto?
Y el Sí, lema de Corea, el país de honor invitado en la Filbo, es la convivencia. Y el lema de la Feria Internacional del Libro de Seúl es On Small Step, un pequeño paso, ¿cierto? Entonces, y mezclando todos estos temas, ¿cierto? Tenga la bondad de interpretar estos lemas y dar sentido a ellos como la palabra de despedida a los lectores coreanos, a los colombianos también. sí, sí. Bueno, yo creo que todos estos temas apuntan a lo mismo para mí, que es el inmenso poder que tiene la ficción, sobre todo, la literatura en general, pero la ficción en particular, creo yo, para eh, ensanchar nuestras vidas. Eh, la, una de las primeras consecuencias de un contacto largo y sostenido con las grandes ficciones es que empezamos a, a ampliar nuestra comprensión del ser humano, de lo que es el ser humano, ampliar nuestra comprensión de todo lo que el ser humano es capaz de hacer, de la inmensa diversidad de horizontes y de convicciones y de emociones, las inmensas contradicciones de los seres humanos. Esto está en el último volumen de En busca del tiempo perdido, la novela de Proust, que para mí es muy importante. Hay allí toda una reflexión sobre cómo en realidad los seres humanos nunca logramos conocer al otro, nunca logramos conocer a nuestro vecino, a nuestros mejores amigos, a nuestros familiares, nunca los logramos conocer, salvo en la ficción. La ficción es el único lugar donde podemos conocer completamente a una persona. ¿Por qué es importante eso? Bueno, hay un párrafo de Milan Kundera, el escritor checo, que a mí me gusta mucho. Está en un libro que se llama Los Testamentos Traicionados. Y allí dice Milan Kundera que las sociedades europeas se suelen considerar las inventoras de los derechos humanos. Pero, dice Kundera, para que haya derechos humanos, primero tiene que haber individuos. Tenemos que inventar al individuo, reconocernos como individuos, reconocerlos la importancia del individuo. Y para eso, dice Kundera, fueron definitivas las artes, y en particular el arte de la novela. ¿Por qué? Porque el arte de la novela nos enseña a sentir curiosidad por vidas distintas de la nuestra y a aceptar las vidas que son distintas de la nuestra. Eso para una democracia es fundamental. La idea de respetar la inmensa diversidad de emociones, de convicciones, de actitudes, de vidas que tenemos los seres humanos, es una de las primeras lecciones, si lo podemos llamar así, de la ficción, de la literatura. Y eso es fundamental para una democracia. Eso lleva a la tolerancia y lleva, con algo de suerte, a la empatía, a nuestra capacidad para entender a los otros. De manera que me parece que esos lemas de nuestras ferias apuntan a esos lugares esenciales y es algo con lo que yo no podría estar más de acuerdo. En Corea se dice que desde el momento en que crees en la nobleza de la relación concatenada, comienzan los esfuerzos para mantener esa relación. Yo creo firmemente en la relación entre Colombia y yo. También creo en la relación entre usted y sus obras. El ruido de las cosas al caer y la forma de las ruinas yo es noble y digna. Por lo tanto, haré todo mi esfuerzo para mantener y nutrir cada vez más este vínculo creado. Muchas Muchas gracias gracias. por todo, maestro Juan Gabriel Vázquez y queridos lectores colombianos y coreanos. Pronto nos vemos. Muchas Gracias. gracias a todos. Muchas gracias, señor Cho. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Para mí es un placer que mis libros estén allá, haber tenido esta conversación con mi extraordinario traductor y espero que no sea la última vez que podamos estar en contacto. Muy bien, gracias. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.